Y una pregunta que nos estamos haciendo con amigas, con colegas que estudian estos temas similares es ¿qué pasa cuando una comunidad pasó por un conflicto? ¿Qué queda, no? Y tenemos la hipótesis de que quedan procesos bien interesantes, ¿no? Y que se pueden canalizar de la mejor manera porque hay una energía en esa conflictividad, ¿no? Hay muchos temas que se ponen en un común, ¿no? Y bueno, y después es el gran desafío de que eso siga su curso. Bueno, Lucrecia Wagner, ¿te puedo decir Lucre? Sí, claro. Es más, por favor, decime Lucre. Lucre, bienvenida a Orilla Futuro. Muchas gracias. Bueno, tenés ahí muchos espacios que has transitado. Sos licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, mucha comprensión de las problemáticas ambientales, y también sos doctora en Sociología y en Humanidad. Sí, ¿no? ciencias sociales y humanas. Parecido. Sos docente, profesora y sos investigadora. Te dedicas a explorar, a comprender, a investigar conflictos socioambientales con un especial foco en territorios donde se desarrollan grandes proyectos de megaminería, fracking, y conversás con la gente y me contaste que te apasiona esas conversaciones con esas personas que luchan por la defensa de esos territorios. En la génesis de Orilla del Futuro está esa urgencia que sentimos y al mismo tiempo esa esperanza en estos tiempos de mucho conflicto socioambiental. Entonces estamos felices de conversar con alguien como vos, que conecta esos mundos, que explora y conecta la ciencia con la comunidad. Así que gracias por aceptar esta invitación. Y me contabas que gran parte de tu forma de investigar tiene que ver con entrevistar a esa gente, por consiguiente con conversar. Sí. Y en Orilla Futuro nos gusta observar mucho cómo habilitar espacios de conversación nutritivos. Entonces, ¿qué te gustaría que nos propongamos o cómo te gustaría que conversemos para que esta charla que vamos a tener sea nutritiva? ¿Traes algunas prácticas, algo que te funcione, algo que te gustaría proponerme? Bueno, yo cuando voy a un territorio que no conozco, llevo como un guión, pero es un guión básico, ¿no? Okay. Como que integra ciertos tópicos que sé que quiero preguntar, que quiero conversar, pero no es estructurado, porque de mi experiencia los temas más interesantes han surgido como consecuencia de ese guión, ¿no? Pero quizás no estaban al inicio. Entonces siempre trato de ir con una apertura, con un disparador, pero que lleve a donde la persona entrevistada quiera llegar, ¿no? Porque creo que ahí están las mejores respuestas que he encontrado. Hermoso. Entonces tenemos un cierto guión. Buenísimo. Y abrimos a la posibilidad a que vayamos a donde esto deba ir. Tenemos un guión que tiene que ver con miradas de futuro, que tiene que ver con nuestro dolor por el presente, con dónde hay semillas de futuro, por qué orillas transitas, qué espacios transitas y qué te mueve. Y ese es nuestro guión. Pero bueno, veamos a dónde nos lleva esto. Gracias. Lo primero que te quiero preguntar es, y desde ahí comenzar, es ¿cómo estás? ¿Cómo llegás en estos tiempos ahí que quizás son complejos? ¿Qué nos puedes contar sobre tu momento vital? ¿Cómo llega Lucre a esta orilla, a esta conversación? Bueno, Lucre llega a esta conversación como la consecuencia de una niña que hace algunas décadas atrás se empezó a preocupar por las problemáticas ambientales, ¿no? Cuando yo era niña empezaban a aparecer temas como el cambio climático, la capa de ozono, y siempre me generó mucha curiosidad y mucha preocupación. Y la Lucre que está acá sentada es consecuencia como de esa búsqueda, ¿no? De esa inquietud, de conocer más sobre esos problemas, pero bueno, luego decidí estudiar una carrera sobre esta temática
Y cuando terminé mi licenciatura coincidió con un momento de Argentina donde precisamente ciertas poblaciones se empezaron a movilizar, ¿no?, contra ciertos proyectos que les preocupaban, que consideraban que podían generar contaminación, que podían afectar sus lugares de vida. Y a mí, como casi gestora ambiental, en ese momento me resultó sumamente atrapante esa experiencia, ¿no?, porque por ahí algunos contenidos que yo había visto en materias, ¿no?, estudiándolos, no sé, audiencias públicas, procedimientos de evaluación de impacto ambiental, empezaban a ser apropiados por las poblaciones, ¿no?, que querían participar en esos espacios, que querían definir cómo querían vivir en sus territorios, y yo me sentí como muy llamada por esos procesos. Y ahí tuve esas personas que yo creo que están en la vida de uno para indicarte un camino. Una profesora con la que estaba trabajando en su cátedra en ese momento me dijo, ¿por qué no haces un doctorado en temas sociales?, ¿no? Porque además en la carrera de gestión ambiental faltaba como esa mirada. Y bueno, y ahí me sumergí en el mundo de CONICET, me presenté una beca, decidí hacer un doctorado y la Lucre que está acá está totalmente feliz de haber tomado esas decisiones porque creo que me llevaron a conocer gente maravillosa, ¿no? Gente que está en sus territorios y no se queda quieta ante algo que le preocupa, que la inquieta, gente que se moviliza, que quiere conocer. Se producen procesos muy dolorosos también que me ha tocado vivenciar, escuchar, gente que sufre por esos posibles cambios, pero la verdad que poder vivenciar todo eso me ha servido no solo en lo profesional, sino en lo personal, ¿no? Creo que estamos en un momento, como vos decías, de mucha movilización y me siento un ser privilegiado de estar pudiendo también sistematizar todo eso, ¿no? Porque por ahí las personas que están en el día a día poniendo sus cuerpos en los territorios lo están viviendo, lo están sufriendo y yo tengo la posibilidad de registrarlo, ¿no? De que quede en la historia ese proceso, ¿no? Y que todas y todos nos podamos nutrir de esas experiencias. No me gusta tanto preguntar qué haces, sino a qué te dedicas. Y en los distintos espacios en los que habitas, ahí tiraste unas pistas de lo que haces. ¿Qué sentís que hay como por detrás? ¿Cuál es ese hilo que conecta todos tus haceres, todos los espacios que transitas? ¿A qué se dedica Lucre? Bueno, Lucre es investigadora, que yo creo que es como una profesión que está basada en la curiosidad, ¿no? En el buscar conocimiento y registrar ese conocimiento, como decía recién. Y creo que eso es como, yo me siento parte como de un hilo que empezó, no sé ni cuándo, hace mucho tiempo, y que se va ampliando, ¿no? Y que en realidad cuando elegimos un tema de investigación lo estamos haciendo pensando en colaborar con una larga trayectoria de discusión sobre ese tema. Y creo que eso, esa inquietud, esa curiosidad, esa búsqueda, ¿no? En mi caso, en lo concreto, yo cuando veo un conflicto, me genera mucha curiosidad pensar por qué se genera ese conflicto, qué es lo que choca, ¿no? Cuáles son las miradas sobre el futuro, sobre los proyectos de vida de diferentes sectores de nuestra sociedad y por qué en un momento eso se condensa y hay intereses que empiezan a chocar de una manera incluso hasta a veces violenta, ¿no? No es el caso tanto de Argentina en los temas que yo investigo, pero hay casos. Y me interesa como conocer la profundidad, ¿no? Desde dónde se gestan esos intereses, esas diferentes miradas. Y creo que hay mucho por explorar. Yo creo que quienes estudiamos el conflicto, en realidad el conflicto es una excusa para entender lo que está pasando en una sociedad determinada, ¿no? En mi caso es conflicto ambiental, pero creo que es un momento de eso, de condensación de algo que se estaba gestando y bueno, yo quiero ir a saber por qué, ¿no? Y quiero ir a conocer esos diferentes mundos de vida que están ahí como en disputa y eso es como un hilo que conecta mis diferentes espacios, ¿no? Por un lado la investigación concreta cuando voy a los territorios,
cuando vuelvo a mi casa, a mi oficina y reescucho esas entrevistas, que en muchos casos son muy profundas, ¿no? Tengo a veces también que tener mucho cuidado y mucho respeto, porque las personas se abren y me transmiten su vida, sus sentimientos, sus emociones. Bueno, es un gran desafío también para mí, ¿no? ¿Qué escribo, qué no, dónde lo escribo, cómo lo escribo? Es una demanda también hacia esas personas que me regalan su tiempo para mi trabajo. Yo siento un compromiso, una necesidad de devolver de alguna manera eso. En este momento, Lucre también está formando otras personas que se están iniciando en el camino, ¿no? Por eso decía que me veo como en un camino donde yo hago una pequeña colaboración y esa pequeña colaboración también tiene que ver con formar a quienes me siguen. Y en ese sentido estoy muy feliz porque este tema que yo elegí hace muchos años atrás ha generado también mucha curiosidad en otras personas que me siguieron a mí, ¿no? Entonces esas personas hoy necesitan a alguien que las oriente y bueno, y me han convocado, ¿no? Y eso, bueno, ahora estoy dirigiendo, acompañando otras investigadoras e investigadores que están dando sus primeros pasos. Y eso a mí en lo personal me emociona mucho. Y también en la docencia, ¿no? Que es la otra rama, también ese compartir y ese aprendizaje mutuo. Yo aprendo y me nutro muchísimo de las preguntas, de las curiosidades, de las inquietudes, de los desafíos que me ponen quienes están dando sus primeros pasos. O sea, creo que yo creo que cada clase es un espacio de aprendizaje para todos, ¿no? Y para mí en lo personal también. Me encanta que cuando nos conocimos y tuvimos nuestras primeras conversaciones, yo me presenté, vos te presentaste y te presentaste muy desde la emoción. En tu relato había mucho sobre lo que te movilizaba, lo que te apasionaba. Y veo eso mismo ahora cuando se te ilumina la cara cuando hablas de la curiosidad, del entramado que se genera, de trabajar con otras personas, de las decisiones que vas tomando. Y me llevaste a este hilo de tu vida, cuando hablaste de este momento vital, de esa niña y de las decisiones lo que la movilizaban. ¿Podés identificar qué es eso que hay detrás en esa niña, Lucre, que hace que se te ilumine la cara cuando hablas de estos temas o que te interese tanto y que te emocionen esas conversaciones y el trabajo que haces? ¿Qué hay ahí? Bueno, creo que en el principio hubo como un cierto temor, ¿no? Por una preocupación de qué iba a pasar con el mundo, ¿no? Ante estos problemas que parecían tan grandes, ¿no? Y tan terminales, ¿no? Por momentos esta problemática, esta situación del mundo nos lleva a tener una mirada un poco catastrófica, ¿no? Y la verdad que el recorrido que yo he hecho, no sé si me permite ver las respuestas, pero sí las búsquedas de esas respuestas y de qué hacer, de cómo reaccionar. Y creo que ahí es donde, como vos decís, se me ilumina la cara o se me llena el alma, ¿no? Es como no quedarse quieto, ¿no? Yo tengo la suerte de ver comunidades que están actuando y creo que eso es central, ¿no? No quedarse quieto, estarse preguntando, estarse encontrando, ¿no? Creo que el conflicto es ese momento donde el encuentro se produce de una manera brusca, pero también se está generando algo ahí, ¿no? Y una pregunta que nos estamos haciendo con amigas, con colegas que estudian estos temas similares es ¿qué pasa cuando una comunidad pasó por un conflicto? ¿Qué queda, no? Y tenemos la hipótesis de que quedan procesos bien interesantes, ¿no? Y que se pueden canalizar de la mejor manera porque hay una energía en esa conflictividad, ¿no? Hay muchos temas que se ponen en un común, ¿no? Y bueno, y después es el gran desafío de que eso siga su curso. Me interesó mucho eso cuando lo hablamos por primera vez. Cuando yo te hablaba que era facilitador, vos me decías, y eso tiene que ver también con mediar, con la resolución de conflictos, y eso nos llevó por un camino súper interesante de lo que sucede ahí, de tu mirada sobre los conflictos. Entonces me gustaría hablar más sobre eso. Me hablabas del conflicto como un catalizador, como una oportunidad. ¿Qué ves vos
¿Qué oportunidades ves vos? ¿O qué distintas? Contame más sobre eso. ¿Qué hay ahí cuando hay conflictos en una comunidad? Bueno, cuando yo me estaba formando tuve algunos cursos de mediación, pero no es a lo que me he dedicado, ¿no? Yo me he dedicado más como a investigar la génesis del conflicto, ¿no? De por qué se llegó a ese proceso. Y sin embargo, en lo personal, en algunos espacios, sí me di cuenta que no es tan común que una persona hable con los diferentes sectores en conflictos. Y yo creo que ahí hay un hilo, ¿no? Hay una puntita de un hilo de donde tirar. Porque a veces lo que pasa en el conflicto es que diferentes sectores están hablando y actuando al mismo tiempo, pero no se están viendo, no se están escuchando. Entonces, y muchas personas que también estudiamos estos temas, a veces nos focalizamos en una determinada parte, ¿no? Como del problema. Entonces, hablar con diferentes personas a mí me da como una mirada integral del problema. Y creo que si esa mirada integral es más compartida, no sé si el conflicto se va a solucionar, ¿no? Ahí también hay a veces como una necesidad, que entiendo también que es una necesidad humana de buscar la solución a los problemas. Pero a veces, y esto se discute mucho en ciencias sociales, en sociología y en otras disciplinas también, el conflicto tiene que pasar, ¿no? Es inherente a la sociedad. Y bueno, después el desafío es, como te decía, ver qué hacemos, ¿no? Pero es donde todo se pone en evidencia. Y me ha tocado eso, ver cómo esa integralidad y en ese ir conociendo a diferentes personas, a veces sin darse cuenta, sin haberlo planificado o sin identificarse con un rol de mediación o de negociación, no somos un actor por fuera, ¿no? Porque estamos ahí, estamos siendo parte, entonces también hay un potencial ahí de generar ciertas conversaciones, ciertos hilos. Creo que en cada una de estas situaciones hay personas que tienen como ese don, ¿no? de tejer como puentes entre sectores que por ahí, si se dieran el espacio de conversar, no es tan diferente lo que estamos pensando, lo que estamos queriendo, ¿no? Quizás hay diferencias en el cómo, pero creo que es interesante porque en algunos casos el sentarse, el escucharse, nos da la conciencia de que hay un común sobre el que podríamos estar discutiendo. Aunque no pensemos lo mismo, aunque no estemos del todo de acuerdo, no tenemos que estar todos de acuerdo, es positivo que no estemos todos de acuerdo, ¿no? Porque nos da más posibilidades de qué hacer. ¿Qué ves? Y algunas pistas tiraste, ¿no? Pero me gustaría explorar más, si es que a vos te interesa, explorar un poco más sobre qué ves que funciona en esto, en ser puente. ¿Hay algunas prácticas, hay algunas condiciones que vos sentís que estando ahí, inmersa en esas situaciones, sentís que ayudan? Porque me parece tan relevante para esos tiempos que vivimos y que se vienen probablemente, evitar esas situaciones y poder hacer puente. ¿Estás viendo en esta búsqueda que ves, estás viendo como pistas de cómo transitar quizás mejor o más sanamente esos conflictos? Sí, creo que lo primero es escuchar, ¿no? Y no escuchar solo en un sentido de pasar el tiempo recibiendo palabras de otra persona, sino el escuchar valorando lo que el otro está diciendo en el sentido de que hay algo genuino en esa posición del otro, ¿no? Creo que en muchos conflictos el conflicto escala porque hay una desconfianza, ¿no? Hay un momento de quiebre con el otro o con la otra, y entonces ahí sí es muy difícil volver atrás, ¿no? Entonces, creo que nos falta la práctica de sentarse con el otro y ver por qué, cómo llegamos a esto, qué queremos, qué no queremos en común, ¿no? Es como, creo que ese es como un primer paso. Y darle valor y legitimar lo que el otro piensa cuando no estamos de acuerdo es un gran desafío como personas, ¿no? Nos pasa en la cotidianeidad, en lo personal, en los conflictos domésticos, cotidianos que tenemos en nuestra vida, ¿no? Un conflicto como los que yo estudio en mi tema de investigación
es un conflicto que ya escaló a lo colectivo, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos que estudiamos el conflicto social porque el individual queda en otras disciplinas, ¿no? Como podría ser la psicología, por ejemplo, ¿no? El conflicto social es de interés más sociológico. Pero lo que quiero decir es que en este escucharse y valorar al otro, tenemos que aceptar que hay algo válido, ¿no? Y que hay algo que vamos a tener que cambiar de nosotros mismos, porque en realidad la persona que tenemos enfrente nos está interpelando, nos está mostrando otra manera de ser, ¿no? En ese mundo de vida. Y estoy explorando con otro investigador, con una persona, un argentino que hace muchos años se fue del país, pero que fue pionero en estos temas, desde una perspectiva que se llama ciencia posnormal, que es ciencia con la gente, ¿no? Y que es un tema que a mí me interpela desde que empecé a estudiar y me encontré con estos primeros textos. Y ahora tengo el placer de estar escribiendo con esa persona, ¿no? que leí hace muchos años y es un referente mundial en estas temáticas. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con aceptar que la ciencia es un conocimiento legitimado socialmente, pero no es el único. Y que hay otros saberes, otros conocimientos que también son válidos, y no solo son válidos, sino que son necesarios para resolver un problema, ¿no? Para ponernos de acuerdo. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, cuando se hace un estudio de impacto ambiental, y esto es una de las cosas que fui viendo en mi investigación, hay muchas inquietudes de la gente que quedan fuera. Entonces, por ahí, desde ciertos sectores, ¿no? Los gobiernos confían mucho en que si el estudio de impacto ambiental de un proyecto es positivo, se resuelve, ¿no? Porque el proyecto va a minimizar sus impactos ambientales, entonces va a tener menos problemas. Pero hay muchas expectativas de la gente cuando un proyecto llega, ¿no? Ya sea porque lo quiere o porque no lo quiere. Y entonces la gran pregunta ahí para mí es cómo se canaliza todo eso. Y en mi experiencia lo que yo veo es que si esos sentires de la población no son considerados, aparece el conflicto, ¿no? En todos los casos donde yo voy porque apareció el conflicto, es este proceso lo que pasó antes. Las personas tenían inquietudes que no fueron respondidas y ni siquiera, quizás no hay respuestas, pero ni siquiera fueron consideradas. Entonces, en estos temas que yo te contaba de ciencia posnormal, de ciencia con la gente, lo que se discute es que la incertidumbre tiene que ser incorporada, ¿no? Muchas veces como científicos no tenemos las respuestas. Y es duro no tener, porque la sociedad le reclama a la ciencia las respuestas. Y esta incertidumbre, como nos asusta como sociedad, se mete debajo de la alfombra. Pero tenemos que reconocer desde todos los sectores que muchos problemas tienen una incertidumbre inherente. Los ambientales son un ejemplo muy claro de eso, y que esa incertidumbre tiene que ser reconocida y que a veces como científicos decimos, no sabemos, no tenemos el tiempo para desarrollar todos los estudios que deberíamos tener para tener más información para poder tomar estas decisiones, pero las decisiones son urgentes y las tenemos que tomar hoy. Entonces, ¿qué hacemos como sociedad, no? Entonces, a veces no es lo importante el estar de acuerdo en el qué hacer, sino en compartir ese camino, que puede estar, acompañado por esta incertidumbre, pero la incertidumbre la tenemos que asumir entre todos, ¿no? A veces las preguntas que yo encuentro en los temas que investigo es, ¿qué estamos dispuestos a asumir? ¿Qué riesgos estamos dispuestos a asumir como sociedad y cuáles no? No, muchas decisiones de si un proyecto sí o un proyecto no pasan por eso, y diferentes sociedades pueden tener diferentes respuestas. Sobre el comienzo, hablaste, ahora trajiste lo de la incertidumbre, que quizás lo podamos ir explorando en alguna otra conversación, pero me interesa cuando hablaste de la conexión con el sufrimiento y el dolor que hay en las comunidades, el que encontrás cuando investigás, cuando conversás. Y el dolor es algo que atraviesa mucho nuestro proyecto también, la necesidad de conectar con nuestro dolor por el mundo, en el mundo. Entonces te queríamos preguntar,
¿Qué te duele de este momento? ¿Qué le duele a Lucre del mundo en el que vive? Wow. Bueno, yo creo que el dolor en mi caso viene conectado a ese temor infantil, ¿no? Que me llevó por este camino. Y lo que me duele cuando llego a las comunidades es ver a esas personas que pierden sus lugares de vida, ¿no? Y en algunos casos, en conflictos preventivos, que luchan por no perderlo, ¿no? Pero en esa movilización también hay pérdida de otros momentos claves de la vida, ¿no? Yo veo comunidades que tienen que cambiar su cotidianeidad para hacer frente a un proyecto que consideran un problema, ¿no? Y lo que veo también es fragmentación social, ¿no? Las familias se pelean, los amigos se pelean por tener diferentes miradas sobre ese proyecto. Personas que dejaron otros lugares y eligieron un determinado lugar, ahora tienen miedo de que las condiciones de ese lugar cambien totalmente. Y después también hay un dolor que tiene que ver con una pérdida de confianza, ¿no? En el otro. Y eso es muy difícil de volver atrás. Yo creo que muchas empresas, por ejemplo, que hicieron daño en un lugar, han generado sin saberlo desconfianza en otros lugares, ¿no? Eso se ve, hay una red de desconfianza y de dolor que se va transmitiendo también entre los territorios y que ahora, como la información va más rápido de un lado al otro, todas esas desconfianzas también van más rápido y eso es difícil de volver atrás, aunque yo como gestora ambiental desde lo técnico podría garantizar que un proyecto no contamina, ¿no? Es mucho más que eso. Es una desconfianza en la palabra del otro, no solo esto de que, bueno, cómo vamos a controlar desde lo ambiental cierta actividad, ¿no? Hay una desconfianza, bueno, en otros sectores pensando que hay otros intereses por detrás, ¿no? Entonces, ¿qué se hace cuando se llegó a una situación así, ¿no? Esa es una gran pregunta. Y después también, esto a mí no me ha tocado personalmente en los temas que yo trabajo, pero sí hay otras investigaciones que muestran lo que algunos investigadores llaman sufrimiento ambiental y que tiene que ver con esas personas que, por ejemplo, viven en lugares muy contaminados, pero no saben realmente qué es lo que les está pasando, ¿no? Acá hay investigaciones incluso con esa denominación, ¿no? Y personas cuya mirada sobre la vida y su contexto está marcada por lo que otras personas van moldeando de eso, ¿no? O sea, imagínate vivir en un lugar y que te digan, ¿sabías que estás en uno de los lugares más contaminados del mundo? Y que te hagan estudios médicos, pero que no vuelvan. Y entonces ese estudio no tiene una continuidad que permita realmente saber cómo está tu salud o la de tus hijos o la de tu familia o tus amigos, ¿no? Eso es un tema que también se está trabajando mucho desde los estudios, por ejemplo, de justicia ambiental, ¿no? Porque algunas comunidades reciben más los costos ambientales que otras, ¿no? Y esta sensación de injusticia también genera mucho dolor. Eso es algo que veo muy frecuentemente en los territorios donde hago investigación. Escuchándote ahora hablar sobre a dónde conectás con ese dolor y recordando lo que me contabas al principio, cuando se te iluminaba la cara sobre lo que hacías y por qué lo hacías o para qué lo hacías, me pareció, no usaste la palabra esperanza, pero la percibí como que encontrabas esperanza ahí. ¿Es acaso en esos mismos lugares donde conectás con ese dolor y también, como decías vos, ves a estas personas movilizándose, luchando para defender lo suyo, es donde también encontrás esperanza? Y bueno, y en este presente, quizás sea ahí y quizás también en otros lugares. ¿A dónde encontrás esperanza? ¿A dónde encontrás lo que a nosotros nos gusta llamar semillas de un futuro deseable? La esperanza que yo veo y bueno, que me ha tocado vivenciar en estos lugares es cuando se genera cuando nos vemos como personas,
porque lo que yo veo es que por ahí en determinadas situaciones y en los conflictos específicamente somos como actores en una escena compartida, ¿no? Entonces cada quien mantiene su rol. Y a veces tendemos a pensar que ciertos sectores de la sociedad son homogéneos, ¿no? Entonces está el Estado, la ciencia, las empresas, ¿no? Como sectores así. Claro, y como si todo fuera uno mismo. Entonces, a mí me ha pasado llegar a los territorios con mi sello de la institución en la que trabajo, ¿no? Que es una institución científica. Y es muy esperanzador cuando la gente puede ver que la ciencia son personas que estamos detrás y que tenemos tanta diversidad como la sociedad misma, ¿no? Y entonces ahí se empiezan a generar otros vínculos. En cada uno de estos paquetes grandes hay personas que además piensan desde una diversidad, ¿no? Hacemos estas generalizaciones porque estamos caracterizando, pero en el día a día es mucho más complejo. Y creo que eso se empieza a romper cuando nos empezamos a encontrar, ¿no? La científica es una persona que llegó ahí también porque tiene dolores y tiene esperanza. Y cuando se empieza a ver esta diversidad, yo percibo en las comunidades una esperanza de ver que en todos los sectores hay personas que piensan más en común que lo que se percibe en un inicio, ¿no? Creo que ahí hay una posible semilla de esperanza, ¿no? De que la cercanía permite ver eso, que se puede construir en común. Hay otra ciencia, ¿no? Algunas comunidades le llaman ciencia digna, ¿no? Y ahora hay todo un movimiento que tiene que ver con esa ciencia. Eso es lo que me toca vivir a mí y que me gusta en el sentido de también decir, bueno, somos personas haciendo ciencia, entonces la ciencia no es hegemónica siempre, ni siempre está confiada en la técnica, ni todos confiamos que hay una ciencia neutral y objetiva que va a dar las respuestas. No, hay montones de científicos que estamos pensando que las respuestas están en todos nosotros y estamos yendo a las comunidades a escuchar y a buscar respuestas para tratar de colaborar desde el conocimiento que tuvimos la suerte de recibir y de ir generando, pero también que el conocimiento se genera entre todos, ¿no? Lo que desde la ciencia posnormal que te mencionaba antes se denominan pares de comunidades extendidas, ¿no? Comunidades ahí pensando también para anticiparse a estas problemáticas que aparecen y que cada vez nos demandan mayor urgencia en su tratamiento. Y a mí me fascina la posibilidad de imaginar futuros. Y si ahí ves semillas de esperanza, me gustaría saber si le dedicas tiempo, si tenés alguna práctica de imaginación de futuro, quizás no. Y si lo hicieras, o si lo hicieras ahora, si te invitara ahora a imaginar, a soñar con imágenes de un futuro deseable, ¿qué palabras, qué imágenes emergerían ahí? ¿Cómo sería ese futuro con el que sueña Lucre? Bueno, la primera palabra que me aparece es sembrar, y te cuento por qué. Porque precisamente cuando me ha tocado estar en algunos espacios de Latinoamérica donde me encuentro con experiencias de conflicto terribles, tremendas, con violencia, con muertes, he visto que en paralelo, como seres humanos, tenemos esa necesidad de aferrarnos a la vida. Y por ejemplo, comunidades que viven en situación de extrema violencia siguen sembrando. Al día siguiente, al minuto siguiente que les han arrasado la siembra donde pusieron su vida, vuelven a sembrar. Y a mí haber escuchado ese testimonio desde personas que han vivido en su vida personal las violencias más extremas en las que puede estar sometido un ser humano, me ha hecho confiar en que el ser humano necesita aferrarse a la vida. Y para eso necesita aferrarse a una comunidad, no podemos hacerlo solos. Esa es una de las mayores experiencias, aprendizajes que a mí me ha transmitido estar en estos espacios. Yo siento que como sociedad vamos a salir de esto porque tenemos esa necesidad, ¿no? de seguir viviendo y de seguir viviendo en común. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por esa imagen. La última, porque sentimos que
las preguntas, las búsquedas, ¿no? A través de preguntas abren mundos y posibilidades. Entonces me gustaría que este no sea es un cierre, claro, pero que también abra seguramente otras conversaciones en las que podamos seguir explorándonos y tu mirada sobre el mundo. ¿Nos regalarías alguna pregunta? Una pregunta que puede estar muy viva en vos, o si te encontraras con un grupo de personas ahora y tuvieras que regalarle una pregunta, ¿qué preguntaría Lucre? Bueno, la pregunta que me viene rondando y que es la que me viene atravesando es ¿qué nos deja este momento tan conflictivo, ¿no? Tan movilizante que estamos viviendo? Y cómo podemos hacer para encontrarnos, ¿no? Después de la siembra arrasada, hay personas y hay comunidades que vuelven a sembrar. ¿Qué necesitamos como comunidades para hacerlo? ¿No? ¿Qué necesitamos para, después de haber pasado un conflicto o una situación de extrema disputa donde perdimos la confianza total en el otro, cómo nos encontramos? ¿Cómo generamos esa valoración, esa legitimidad de lo que el otro nos puede colaborar para construir, no sé si un objetivo en común, porque como decía, no sé si vamos a estar de acuerdo, pero al menos un camino en común, donde podamos vivir con esperanza y vivir bien, ¿no? Pero vivir bien entre todos, ¿no? Y tratando de llegar lo más cerquita posible a lo que para nosotros es la mejor manera de vivir, pero entendiendo que no es la única y que las otras también son legítimas. Me has emocionado realmente con lo que me has compartido, así que muchas gracias. Me voy así, emocionado y con ganas de seguir conversando con vos. ¿Cómo te vas vos? Muy bien, muy contenta también de haber conversado, ¿no? De haber puesto esto en común también. Gracias por las preguntas también, me ayudan mucho a poner en palabras todo esto. Gracias. Gracias. Nos encontramos en la próxima vez. Gracias.